En la Biblia hay relatos que parecen cortos, pero encierran una fuerza inmensa. Uno de ellos es el de Eliseo y los osos, una historia real que nos muestra lo que significa burlarse de lo santo y despreciar la presencia de Dios. Hoy comenzamos este relato, donde cada paso del profeta nos lleva a un encuentro con la justicia del Señor. Eliseo había quedado marcado como sucesor de Elías, su maestro. Aquel profeta de fuego que enfrentó a reyes y falsos dioses, ya no estaba. Elías había sido llevado al cielo en un torbellino, un hecho imposible de olvidar. Y sobre los hombros de Eliseo reposaba ahora el manto de su maestro, símbolo visible de la doble porción del Espíritu que Dios le había dado. La confirmación no tardó. En el Jordán, Eliseo golpeó las aguas con el manto y el río se abrió en dos. No fue un truco, ni un recuerdo vacío, sino la señal viva de que Dios estaba con él. Los hijos de los profetas lo vieron y dijeron con respeto: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Ese fue el inicio de su ministerio. Eliseo no se quedó quieto. Desde el Jordán caminó hacia Jericó. Allí la ciudad sufría un problema grave. El agua estaba envenenada y la tierra se volvía estéril. La gente clamaba por ayuda. Eliseo tomó un vaso con sal, fue hasta la fuente y en el nombre del Señor sanó las aguas. Desde aquel día quedaron limpias. Jericó conoció alivio y la fama del profeta comenzó a crecer. Pero no todo el territorio esperaba bendición. Después de Jericó, Eliseo puso rumbo hacia Betel. Ese nombre, que alguna vez significó casa de Dios, había perdido su valor. Betel se había convertido en un centro de idolatría, un lugar de engaño espiritual. Sus calles reflejaban desprecio por lo santo. Ir hacia Betel no era entrar a una ciudad neutral, era caminar hacia un ambiente hostil. Eliseo avanzaba solo por el camino, con pasos tranquilos pero seguros. No llevaba ejército ni riquezas, llevaba la autoridad del Señor, y eso era suficiente. El polvo se levantaba bajo sus pies mientras el sol comenzaba a bajar. Los recuerdos de lo que había vivido junto a Elías, los milagros presenciados, la visión del carro de fuego, todo estaba fresco en su mente. Pero delante lo esperaba una prueba distinta. Desde lejos ya se veía la ciudad. Las casas estaban levantadas en la ladera y algunos altares paganos asomaban sobre las plazas. Eliseo conocía bien el peso espiritual de ese lugar. Sabía que Betel, con su historia torcida, no recibiría con humildad al profeta del Señor. El contraste con Jericó era enorme. De un lado, una ciudad agradecida por el agua sanada. Del otro, una ciudad que despreciaba al Dios verdadero. En su corazón, Eliseo llevaba la carga de seguir el camino marcado por Dios. Él no buscaba la gloria personal ni la fama. Cada paso que daba tenía un propósito: anunciar que Dios seguía presente en medio de su pueblo y que lo santo debía respetarse. No imaginaba aún lo que ocurriría al entrar en Betel, pero el Señor lo estaba guiando. El camino se estrechaba al acercarse a la ciudad. La tarde caía lentamente y las sombras de los árboles cubrían el sendero. Era el escenario perfecto para que apareciera lo inesperado. Eliseo no iba en busca de pleito, pero el pleito pronto saldría a su encuentro. Desde la salida de Betel comenzó a moverse un grupo. No eran ancianos ni líderes, sino jóvenes. Muchachos que crecieron en un ambiente de idolatría y burla, acostumbrados a tomar lo sagrado como juego. No iban solos. La multitud crecía a medida que se juntaban, riendo, señalando, llenando el aire con su ruido. Eliseo, firme, seguía avanzando. Su destino no era Betel en sí, sino cumplir la voluntad de Dios en cada paso. Pero lo que estaba por suceder mostraría que la irreverencia y la burla al Señor nunca quedan sin respuesta. El camino hacia Betel ya no estaba vacío. Desde las puertas de la ciudad comenzaron a salir más jóvenes, hasta que el sendero se llenó de un grupo numeroso. No eran niños pequeños que jugaban, eran muchachos en edad de entender lo que hacían, fuertes, rebeldes y burlones.
Venían en grupo, como una turba desordenada, con risas que sonaban más a desprecio que a alegría. Pronto rodearon al profeta. El aire se llenó de voces, todas repitiendo una frase que caía como piedra tras piedra. ¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo! No era un comentario suelto, era un coro. El eco de esas palabras golpeaba las colinas, multiplicando el insulto. Lo que decían no era inocente. El sube era una burla abierta al recuerdo de Elías. Todo Israel sabía que el profeta había sido llevado por Dios al cielo en un torbellino. Ese era el milagro más reciente y asombroso, y ahora lo usaban como motivo de mofa. Era como si dijeran: si realmente tienes el poder de tu maestro, haz lo mismo, desaparece de aquí, muéstranos algo. El calvo tampoco era una simple broma sobre su apariencia. Era una palabra cargada de desprecio, una forma de quitarle dignidad al hombre de Dios. La burla unía dos cosas: el milagro más santo y la burla más baja. Lo sagrado se convertía en objeto de escarnio. Eliseo se detuvo en seco. El grupo reía. Algunos se empujaban entre sí, otros imitaban gestos ridículos, y el coro seguía: ¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo! La escena parecía un juego cruel, pero en realidad era un ataque directo contra la autoridad de Dios. La Escritura dice que Eliseo se volvió y los miró. Ese gesto cargaba todo el peso de la solemnidad. El profeta no gritó, no corrió, no trató de defenderse con sus propias manos. Solo giró y los miró fijamente. Sus ojos, firmes y serenos, no reflejaban orgullo herido, sino conciencia de lo que estaba en juego. En ese instante, el bullicio contrastaba con el silencio del profeta. Ellos se reían, pero él permanecía inmóvil. Ellos se multiplicaban en burlas, pero él sostenía la calma. No estaba solo. Detrás de su figura estaba el Dios vivo, el mismo que había abierto el Jordán y sanado las aguas de Jericó. El grupo seguía creciendo. La burla ya no era un gesto aislado. Era un coro de decenas de jóvenes unidos en desprecio. Se habían puesto de acuerdo en hacer de lo santo un motivo de escarnio. Y allí estaba Eliseo, de pie, sabiendo que lo que enfrentaba no era una ofensa personal, sino un ataque contra el nombre del Señor. La escena era clara. El profeta recién confirmado, que llevaba sobre sí el manto de Elías, se encontraba frente a una multitud de muchachos que, en vez de temer al Dios que había obrado milagros, se burlaban de él. El contraste no podía ser más fuerte. La fidelidad de Dios en Eliseo y la irreverencia descarada de una generación perdida en la idolatría de Betel. El silencio se hizo más pesado. Eliseo no podía ignorar lo que pasaba. No era asunto de orgullo personal ni de enojo humano. Era un momento en el que Dios mismo pondría un límite. La burla continuaba. Cada voz sumaba más peso a la ofensa. Y en ese ambiente cargado de irreverencia, Eliseo tomó una decisión solemne. El profeta abrió sus labios. No pronunció palabras humanas, ni lanzó insultos como respuesta. La Escritura dice que los maldijo en el nombre del Señor. Fue un acto serio, un juicio invocado no por capricho, sino en la autoridad de Dios. La multitud no lo entendió en ese momento, pero la atmósfera espiritual había cambiado para siempre. Las risas se hicieron más débiles. Algunos jóvenes dudaron. El peso de lo que acababa de ocurrir era invisible, pero real. Eliseo había hablado en nombre del Dios de Israel, y cuando el nombre del Señor es invocado, el cielo responde. El camino quedó en un silencio extraño, como si el aire mismo se hubiera detenido a esperar lo que vendría. Los muchachos todavía estaban allí, riendo unos, confundidos otros, sin imaginar que desde la espesura cercana, la justicia divina ya se estaba moviendo. Eliseo había pronunciado la maldición en el nombre del Señor. No fue un arranque humano, no fue una reacción de ira personal. Fue un acto solemne, nacido de la autoridad divina que reposaba sobre él. Y aunque a los oídos de los jóvenes sonara como simples palabras, en el mundo espiritual algo se había desatado. El grupo quedó en un extraño silencio. Por un instante, las burlas cesaron.
Algunos se miraron entre sí sin comprender, otros intentaron mantener la risa, pero ya no sonaba igual. El ambiente había cambiado. No era un cambio visible en el cielo ni en la tierra, pero el aire mismo parecía más pesado, cargado de una presencia invisible. Y entonces ocurrió. Desde los matorrales y la espesura cercana se escuchó un rugido profundo. No era el ladrido de un perro ni el bramido de un toro. Era un rugido salvaje, gutural, que hizo que muchos jóvenes se estremecieran sin entender qué pasaba. Los ojos comenzaron a buscar entre los árboles, pero no alcanzaban a ver con claridad. El rugido volvió a sonar, más fuerte, más cerca. El silencio incómodo se rompió con un grito de susto entre los muchachos, y de pronto, entre las sombras del bosque, emergieron dos figuras imponentes. Eran osas, grandes, fuertes, con el pelaje erizado y los ojos brillando con furia. No eran animales domesticados ni controlables. Eran criaturas salvajes, movidas por instinto, pero ahora convertidas en instrumentos del juicio de Dios. El pánico se desató. Lo que antes era burla y risa, en segundos se transformó en gritos de terror. Los jóvenes comenzaron a retroceder, algunos tropezaban entre sí, otros corrían hacia diferentes direcciones, pero las osas no se detenían. Salieron de la espesura con fuerza, con un bramido que hizo eco en todo el valle. Eliseo permaneció en su lugar. No se movió, no corrió, no levantó su voz. El profeta no era el que actuaba. Era Dios mismo mostrando que su nombre no puede ser burlado. Eliseo no necesitaba defenderse. El Señor era quien estaba respondiendo. Las osas se abalanzaron sobre el grupo. La multitud de muchachos se dispersó, pero 42 de ellos fueron alcanzados. El rugido de los animales se mezclaba con los gritos desesperados de quienes antes habían reído. Aquellos que se habían sentido fuertes en su número, ahora eran frágiles ante la fuerza de las bestias. No había duda. Lo que sucedía no era un accidente. No era casualidad que justo en ese momento, justo en ese lugar, dos osas aparecieran de la nada para arremeter contra los jóvenes. Era el juicio de Dios, una respuesta directa a la burla hecha contra su nombre y contra el siervo que él había escogido. Los minutos parecieron eternos. El polvo se levantaba mientras los muchachos corrían en todas direcciones, algunos intentando escalar las rocas, otros huyendo hacia la ciudad. Pero los gritos de los que no lograban escapar se escuchaban claramente. El terror reemplazó la burla. Lo que parecía un juego se había convertido en una lección de vida o muerte. Eliseo, inmóvil, observaba lo que ocurría. No había orgullo en sus ojos, no había gozo por el sufrimiento. Solo estaba el peso de la justicia de Dios manifestándose delante de todos. El profeta era testigo de que el Señor defiende su nombre y no permite que lo sagrado se pisotee sin consecuencia. Finalmente el bullicio se fue apagando. Los gritos se hicieron más lejanos, hasta que solo quedó el eco del viento entre los árboles. Las osas, cumplido su propósito, se internaron de nuevo en la espesura. El camino volvió a quedar en silencio, pero ya no era el mismo silencio que antes. Era un silencio pesado, marcado por la memoria del juicio que acababa de caer. El camino quedó en silencio, pero no era un silencio común. Era un silencio que pesaba, como si la misma tierra guardara memoria de lo que acababa de suceder. El polvo aún flotaba en el aire, movido por el viento, y las huellas de los jóvenes corrían en distintas direcciones, marcando la prisa con la que habían intentado escapar. Eliseo permanecía en pie. No había dado un solo paso durante todo el suceso. No era cobardía ni parálisis, era la firmeza de quien sabía que la justicia del Señor había obrado. El profeta había sido testigo de cómo Dios mismo defendía su nombre y mostraba que lo santo no puede ser tratado con burla. Los pocos que lograron huir ilesos corrían hasta que sus fuerzas se agotaban. Algunos, jadeando, miraban hacia atrás con los ojos desorbitados, sin comprender del todo lo que habían presenciado. Lo que comenzó como un juego cruel se había transformado en una pesadilla que ninguno olvidaría jamás.
En la ciudad cercana, algunos padres comenzaron a escuchar los gritos de los jóvenes que regresaban aterrados. Pronto se corrió la voz de lo sucedido en el camino. Nadie podía creerlo al principio. ¿2 osas? ¿Un ataque tan repentino? Pero las marcas en los cuerpos heridos, los gritos de pánico y la ausencia de tantos muchachos eran pruebas imposibles de negar. El temor se extendió entre las familias. No era solo miedo a los animales salvajes, era miedo a lo que representaba ese acontecimiento. La gente comprendió que no se trataba de un simple ataque. Era un acto de juicio. Y en susurros, el nombre de Eliseo comenzó a mencionarse en cada rincón. El profeta que había heredado el manto de Elías no era un hombre común. El Dios de Israel estaba con él. Mientras tanto, Eliseo continuaba su camino. No aceleraba sus pasos, no mostraba agitación. Su mirada seguía fija hacia Betel, porque allí el Señor lo había enviado. Detrás quedaban los rastros de un pueblo que había olvidado temer a Dios, y de unos jóvenes que habían convertido la burla en su lenguaje. El profeta meditaba en silencio. No necesitaba palabras para entender lo que había ocurrido. La presencia de Dios era suficiente testigo. Eliseo sabía que cada paso que daba estaba cargado de responsabilidad. Era el portavoz de la voluntad del Altísimo, y en sus hombros reposaba el peso de mostrar al pueblo que el Señor sigue siendo santo, justo y digno de respeto. La noticia corrió rápido, más de lo que él mismo pudo imaginar. No pasaron muchos días antes de que la historia se repitiera en otras ciudades. ¿Escuchaste lo que pasó con Eliseo? 2 osas salieron del bosque y atacaron a los jóvenes que se burlaban de él. El relato era contado una y otra vez, y aunque algunos lo exageraban, la esencia era siempre la misma. Dios había defendido a su profeta. La gente comenzó a mirar a Eliseo con otros ojos. Ya no era solo el sucesor de Elías. Ahora era el hombre en quien el poder de Dios se manifestaba de manera innegable. Algunos lo respetaban, otros lo temían, pero nadie se atrevía a ignorar lo sucedido. El suceso se convirtió en una advertencia viva. La burla que parecía inofensiva había terminado en tragedia. Los padres miraban a sus hijos con más seriedad, recordándoles que las palabras tienen peso y que burlarse de lo sagrado trae consecuencias. El pueblo, aunque endurecido por años de idolatría, no pudo evitar sentir un estremecimiento al recordar que el Dios de Israel es real y que su nombre no puede ser menospreciado. Eliseo avanzaba, consciente de que aquel episodio no era un fin, sino un comienzo. El Señor lo había levantado para traer mensajes de vida y también de juicio, para recordar a las generaciones que la obediencia no era opcional. Lo que había sucedido con los osos sería solo una de las muchas señales que marcarían su ministerio. Y mientras el profeta se alejaba, el eco de aquel suceso quedaba grabado en la memoria de todos los que lo habían presenciado como un recordatorio imborrable. Dios no puede ser burlado. Eliseo siguió su viaje hacia Betel. Sus pasos eran firmes, pero en su corazón pesaba la responsabilidad de haber presenciado un juicio tan severo. No llevaba orgullo ni satisfacción. El profeta no se gloriaba de lo que había sucedido. Más bien, entendía que aquello era una advertencia del Señor a todo Israel. La tierra estaba marcada por la idolatría y la rebeldía. El pueblo había visto los milagros de Elías, pero muchos se negaban a volverse de todo corazón al Dios verdadero. Ahora, el suceso con las osas se alzaba como un recordatorio solemne. No se puede menospreciar lo santo sin consecuencias. En Betel, Eliseo encontró un pueblo dividido. Algunos, al escucharlo llegar, lo recibieron con respeto, temerosos por lo que habían oído. Otros, en su dureza, miraban con desdén, intentando explicar lo ocurrido como un simple ataque de animales salvajes. Pero dentro de cada corazón, incluso en los más incrédulos, había quedado la inquietud. Había sido demasiado exacto, demasiado oportuno, demasiado imposible de ignorar. Con el tiempo, aquella historia no se borró. Los padres la contaban a sus hijos, y los ancianos
La repetían a las nuevas generaciones. No como un mito, ni como un cuento exagerado, sino como un hecho real que mostraba que Dios está vivo, que escucha y que defiende lo suyo. Los 42 jóvenes caídos en aquel camino se convirtieron en un ejemplo doloroso, pero necesario, de lo que significa despreciar lo sagrado. Eliseo, por su parte, continuó su ministerio. Dios lo usó para sanar aguas amargas, multiplicar aceite, dar vida al hijo de una mujer sunamita y hasta resucitar a un muerto. Fue un profeta de señales poderosas, pero también de advertencias firmes. Y aquella primera experiencia con los jóvenes burlones y las osas quedó grabada como el inicio de un ministerio que nadie podría ignorar. El suceso hablaba no solo de juicio, sino también de la seriedad de la fe. Recordaba al pueblo que Dios no es un personaje para entretener, ni un nombre para usar a la ligera. Él es el Señor del cielo y de la tierra, y quienes se burlan de su palabra terminan enfrentando consecuencias que trascienden lo humano. Hoy, miles de años después, este relato sigue siendo un espejo. No se trata simplemente de osos saliendo del bosque. Se trata de lo que ocurre cuando el corazón humano se endurece y pierde el respeto por lo divino. Se trata de entender que nuestras palabras revelan lo que hay dentro y que una burla aparentemente pequeña puede ser señal de un corazón alejado de Dios. Eliseo no buscaba venganza. Él no llamó a los osos por capricho. Fue Dios quien decidió responder para mostrar que su profeta estaba bajo su cuidado. El mensaje era claro entonces, y lo sigue siendo ahora. Quienes sirven al Señor no caminan solos, porque el Dios Todopoderoso es quien los respalda. Y así, la historia de Eliseo y los osos se levanta como una advertencia y una enseñanza. Una advertencia para quienes toman lo sagrado a la ligera. Una enseñanza para quienes buscan caminar en obediencia, recordando que la reverencia hacia Dios no es opcional, sino esencial. Cada palabra cuenta, cada acto tiene peso. Lo que aquellos jóvenes pensaron que era solo un juego, terminó mostrando la seriedad de enfrentarse al Dios vivo. Esta historia nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Honramos el nombre del Señor en nuestra vida diaria? ¿O lo tratamos como algo común? Que el ejemplo de Eliseo y los osos nos mueva a recordar que Dios es santo, justo y digno de respeto, y que cada paso que demos, lo demos sabiendo que caminamos delante de sus ojos. Si este relato tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias bíblicas contadas con la fuerza de la palabra. Comparte este video para que más personas recuerden que Dios sigue siendo real, santo y digno de todo honor.